Filipenses capítulo 2. La semana pasada terminamos en el verso 16 y en los versos 17 y 18 el apóstol Pablo dice, no importa si yo soy derramado en libación, eso quiere decir si al final me sacrifico y termino hasta muerto por la causa de Cristo. Y luego él empieza aquí en el verso 19 a hablarnos de dos ejemplos de cristianos. Él usa 4 ejemplos de cómo nosotros debemos ser. En este capítulo 2, el Señor nos ha venido hablando de cómo nosotros tenemos que enfrentar la vida cristiana con nuestros hermanos con humildad. ¿Se acuerdan? Estuvimos hablando de que hay que tener humildad y no hacer nada por vanagloria ni nada de eso, y que todo lo que hagamos lo hagamos sin pleitos, sin contiendas. Humildad, humildad, humildad. Humildad es una palabra preponderante aquí en el capítulo 2. Y el ejemplo que nos pone el apóstol Pablo a partir del versículo 5 es el ejemplo magnífico, superlativo e incomparable de Jesucristo. Y luego que Él nos habla de la humildad de Cristo y todo lo que hay alrededor de esa humildad, Él se pone como ejemplo a sí mismo y dice, bueno, yo también podría ser sacrificado, pero no importa. Él está hablando de Él como una persona humilde también. Cuando llegamos al verso 19, nos empieza a hablar de 2 personas más, de Timoteo y de Epafrodito, ¿verdad? Nunca he visto a nadie que se llame Epafrodito, solo aquí en la Biblia, ¿verdad? El hermano Epafrodito. Y cuando él insiste tanto en poner ejemplos, es porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Hay principios en la Biblia que son sumamente importantes. En la reunión del Consejo Ministerial, yo le decía a los hermanos del Consejo que la Biblia dice, obedeced a vuestros pastores. Pero tenemos a veces, damos una directriz y alguien dice, no me parece. ¿Verdad? Entonces, ahí usted, en lugar de oveja, se convierte en el pastor del pastor, ¿verdad? Necesita usted pastorear al pastor. O también dice la Biblia, sujetaos a vuestros pastores. ¿Y eso qué significa? Caminar juntos. Entonces, aquí hay un pastor en esta iglesia y tiene una visión. Lo que dice la Biblia es, venga y apoye la visión. Eso es, muy sencillo. Sujetado significa caminar juntos. Venga, intégrese a la iglesia y apoye la visión. Pero de igual manera, esos principios a algunos les resulta muy difíciles. Hay principios como la obediencia que son tan complicados. O el principio del perdón. Hay principios en la Biblia que son muy complicados. El principio del servicio. Qué difícil, ¿verdad? A veces no encontramos gente que sirva en la obra. Y hoy vamos a ver un poquito eso, empezando diciendo que los ejemplos nos hacen saber que el principio sí es posible. Escuche, cuando Pablo habló de obediencia y puso de ejemplo a Jesucristo, algunos podían haber dicho, pero es que es Cristo. Pero recuerde que hablamos de que Cristo era 100% Dios y 100% hombre. Y dice la Biblia que Él aprendió obediencia por lo que sufrió. Fíjate. Y cuando decimos de humildad de Cristo, pero es que es Cristo. Tenemos esa excusa. Pero el apóstol Pablo entonces nos pone otros 3 ejemplos. Él, Timoteo y Epafrodito, son 3 ejemplos para demostrarnos que el principio que se está estableciendo sí es posible. O sea que no tenemos excusa
seres humanos igual que usted y que yo lo lograron. No tenían nada aparte que usted y que yo, porque eran nacidos de nuevo, creían en Jesucristo, pero su corazón estaba dispuesto a seguir a Cristo según sus ordenanzas. Es quizá el problema más grave que hay en las congregaciones hoy en día en todo el mundo. La gente se ha hecho una Biblia a su medida, un Cristo a su medida. Entonces lo que conviene, lo que me gusta, lo que yo estoy de acuerdo, por ahí camino, pero si hay algo que no me gusta, no me conviene, no estoy de acuerdo, no camino por ahí. Entonces Jesucristo al final no es el Señor soy yo, y Jesucristo está supeditado a lo que yo apruebe. ¿Ves qué interesante? Dice la Biblia, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Sí, pero no hay problema, yo me quedo aquí en la casa. Dios conoce. Entonces Dios se acomoda a usted, pero usted no se acomoda al Señor. Oye, hermanos, este texto, a pesar de que es como interesante es este texto porque es como una explicación de Pablo de lo que va a pasar en el futuro cercano, tiene mucha riqueza espiritual. La primera es esa, el ejemplo. Hay personas ejemplares que nos dicen que lo que la Biblia dice que hay que hacer, sí es posible hacerlo. Que no tenemos excusa y que deberíamos imitarlos. Hay un texto en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10, la segunda parte de este mensaje, que dice que cada uno, incluyéndonos a todos, por supuesto, cada vez que la Biblia dice cada uno, nos está incluyendo a todos, cada uno, según el don que haya recibido, compártalo con los demás. Y así nos estaremos comportando como buenos administradores de la multiforme, de las muchas formas en las que se manifiesta la gracia de Dios. Cada cristiano tiene un don y ese don debe ponerlo al servicio de la obra de Dios. Cada uno, ninguno aquí puede decir que no tiene un don, porque 1 Corintios capítulo 12 dice que el Espíritu Santo de Dios reparte a cada uno según Él quiere. Todos tenemos un don. Ahora bien, vamos a ver un detalle aquí. Esta parte del sermón se llama el ministerio según dones. Hoy no voy a predicar expositivo temático, sino que nada más voy a predicar expositivo. Voy a ir verso por verso y vamos a ver lo que el verso está diciendo. Nada más. No vamos a hacerlo expositivo temático. Aquí el ministerio según dones es muy evidente. ¿Qué significa el ministerio según dones? Todos tenemos dones, pero cada uno debe servir en el don que Dios le dio. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué somos tantas iglesias en el mundo? Por ejemplo, en Atenas tenemos 25 iglesias. Muy pequeño el lugar para tantas iglesias. ¿Por qué? Bueno, hay varias respuestas para eso, pero una muy triste es que hay mucha gente que tiene dones y que los desarrolla, pero como son dones que se relacionan con la gente empieza a hacerles pensar que el éxito que están teniendo los convierte en pastores. Fíjate esto. Entonces tenemos en algunas iglesias de todo el mundo, porque esto no es solo de Atenas, algunos hermanos que son evangelistas. Empezaron a evangelizar, la gente empezó a escucharlos, empezaron a reunirse y empezaron a ver que venía más gente y dijeron, ok, hagamos una iglesia. Y levantaron una iglesia, pero la función del evangelista es ¿qué? Evangelizar. Pablo iba, levantaba una iglesia y dejaba a un pastor y se iba. Él es apóstol. El apóstol y el evangelista comparten la función de evangelizar, solo que el apóstol levanta la iglesia y esto, hermanos, es muy notorio. Usted va a la iglesia donde el pastor es un evangelista y el hermano evangeliza todos los domingos. Todos los sermones de él son evangelísticos. Todos. No importa si todos son convertidos en la iglesia, él los vuelve a evangelizar cada domingo. Porque
Eso es lo que nace en el corazón del evangelista. A veces tenemos profetas que se meten a pastores, hermanos que hacen alguna reunión y dan profecía y la gente empieza a escucharlos y empieza gente alrededor de ellos y ellos llegan a pensar que son pastores y levantan una iglesia y están de pastores, pero no son pastores, son profetas. Algunos otros tienen el don del diaconado, de servicio. Y así les puedo citar muchos hermanos, ¿verdad? Que al final no se dan cuenta de cuál es su don y entonces se meten al don equivocado. Está el caso contrario. Conozco pastores que son pastores, tienen llamado de pastor, tienen el don de Dios para enseñar, pero prefieren ser diáconos. Qué interesante, ¿eh? Porque ser pastor tiene mucha responsabilidad y mucha complicación. Entonces mejor soy diácono y no me meto a eso. Algunos otros puede que siendo pastores se metan a evangelistas o a cualquier otra cosa. El ministerio según dones significa que usted identifique el don que usted tiene y trabaje con ese don en el cuerpo de Cristo. No invada el territorio de otro. Para que la iglesia funcione bien es necesario para que tengamos orden en la iglesia y para que el nombre de Dios sea glorificado y no vituperado. Empezamos con el apóstol Pablo aquí en el verso 19, mire lo que él dice. Y aquí vamos a ver un pastor amoroso. El apóstol Pablo dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Una de las principales características del pastor, que no las tiene el evangelista ni el profeta, es que le preocupa el estado de las ovejas. ¿Ves? Escucha bien esto. Es una característica muy particular, porque el pastor se da cuenta que usted tiene un problema y en la cabeza de él funciona así: tienes un problema, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Estás enfermo? Oramos. ¿Tienes problemas de comida? Vamos a buscarte un diario. ¿Tienes un problema del seguro? Pues vamos a ver cómo resolvemos el seguro. Esa es la mente del pastor, cuidando las ovejas. El evangelista, no, el evangelista usted le cuenta un problema y dice: oremos, hermano, y empieza a orar y después te empieza a evangelizar otra vez. Y te empieza a decir: hermano, es que usted seguramente anda mal con Dios y usted tiene que arrepentirse. Y cuando usted se dio cuenta, terminó totalmente en el piso, porque el corazón de él no es ese. Aquí usted puede ver a Pablo. Él aquí da avisos, da señales de quién es él. Él está pensando en los hermanos de Filipos. Y él está pensando: ¿cómo hago para saber cómo están? Porque no era WhatsApp ni nada de eso. Entonces mandamos a Timoteo. Y usted lo ve que él aquí también deja ver su parte humana, su parte sensible. Dice: para que yo esté de buen ánimo. El cristiano promedio no se da cuenta que cuando el hermano está sufriendo, el pastor está sufriendo. Es una montaña rusa. Aquí sentados en esta sala hay hermanos que tienen algunas decenas y alguno que tiene algunas centenas de millones de colones en el banco, aunque usted no lo crea. Y hay otros que apenas tienen para comer hoy. Yo sé de aquellos y sé de estos. Con aquellos me gozo, con estos sufro, porque me importa el alma del que tiene mucho y me importa el estado del que tiene poco. El pastor tiene una parte muy humana, muy sensible, que lo obliga, ni siquiera es que él lo quiere, sino que lo obliga a estar pendiente del estado de los hermanos. Esto no hay en el que no es pastor. Hay muchos que están, por ejemplo, hay iglesias enormes que tienen, no sé, 4,000, 5,000 miembros, que el pastor nunca sabe quién es usted.
Yo le doy gracias a Dios por Tita, porque mis ojos no me alcanzan, pero ella después del culto me dice, vino una hermana nueva que se llama así y este es su teléfono. Fíjate, qué bien. ¿Y por qué lo hace? Porque ella sabe que yo quiero saber quién vino, porque quiero saber en qué le puedo ayudar. Y aquí está Pablo diciendo, para que yo esté de buen ánimo. ¿Cómo voy a estar de buen ánimo? Sabiendo el estado de ustedes. Mira lo que me alegra a mí. Hoy teníamos un testimonio, Semiramis lo va a dar la semana que viene, de la hermana Semiramis y cómo Dios los ha ayudado para salir adelante. Y a mí me alegra. Cuando yo oigo el testimonio, yo siento una cosa, me sonrío, levanto las manos y todo. Y cuando algún hermano está en la aflicción, viene, entonces es así, ping, 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 una cosa tremenda. Ahora, el versículo 20 nos habla de un pastor en formación. A mí me llamó la atención porque hay mucha gente que está en la iglesia y cree que son pastores, que Dios los ha llamado, pero no tienen la evidencia. Curioso, ¿ah? No tienen la evidencia. Y es que la evidencia está desde antes de que lo nombren pastor. No es cuando lo nombran pastor, entonces me nombraron pastor y de pronto empecé a sentir por los hermanos preocupación. No. Fíjate el verso 20, sigue conmigo ahí. Pues a ninguno, les voy a mandar a Timoteo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se preocupe por ustedes. Hay hermanos que dicen, yo tengo el llamado a pastor y no aparecen por la iglesia. Yo tengo el llamado a pastor, pero no son empáticos, no buscan cómo ayudar en la congregación. La parte social no es con ellos. A veces con costos diezman, y es increíble. Y de eso no hablo de aquí, lo he visto a lo largo de tantos años, ¿verdad? Un pastor en formación ya tiene el ADN, ya se interesa. Fíjate, Pablo dice, el mismo ánimo, o sea, yo estoy preocupado por ustedes y Timoteo también. Y dice que se interese y dice, sinceramente. O sea, el tipo era un jovencillo que estaba en la iglesia, pero ya tenía carga en el corazón por las ovejas. Pastor que usted no le ve carga, no es pastor. Y hay mucha gente que se mete en iglesias que son muy espectaculares, ¿verdad? Y que a mí me hace gracia porque Tita siempre me vive criticando, porque no crean, a pesar de linda que es criticona. Ajá. Porque a mí me gusta, en el Instagram salen muchos videos de iglesias muy bulliciosas. Y ponen cumbia, y los hermanos danzan y unos se suben allá y otro baila y te casa. Y a mí me gusta verlo porque me recuerda la iglesia en la que yo empecé a ser cristiano cuando tenía 6 años. Bueno, esa iglesia es muy popular. La iglesia que hace bulla, que hace escándalo, que cantan merengue, que cantan cumbia, que cantan es una cosa tremenda. O el pastor que grita mucho y que saque el campeón que hay en usted y usted nunca va a padecer necesidad y usted verá que Dios lo va a llevar de gloria en gloria y le va a dar más plata y usted va a ser el campeón y en el trabajo suyo van a quitar al jefe y lo van a poner a usted de gerente. Y la gente le gusta oír eso. Ahí no hay carga. ¿Por qué? Porque yo estoy pensando en usted, en que lo que yo le diga hoy a usted le sirva para seguir viviendo hoy en la tarde y mañana en la mañana. Que no sea una inyección de triunfalina, sino que sea la palabra de Dios que lo sostenga. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí está un muchacho que es ejemplo, que él está en formación, es un pastor en formación. Sigamos en el verso 21. Y este verso 21, a mí me gustaría quitarlo, pero no puedo. Porque es la radiografía de un cristiano inmaduro. En la iglesia tenemos cristianos maduros y cristianos inmaduros. Todos van para el cielo, pero tenemos cristianos maduros y cristianos inmaduros. Y aquí está la radiografía de un cristiano
inmaduro, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Jesucristo. Esto es muy contemporáneo, hermanos. Hoy en día la gente está muy preocupada de sus asuntos, de sus estudios, de sus trabajos, de sus casas, de sus carros, de sus negocios, todo lo que sea su, todo lo propio. Y ahí dice la Biblia, todos buscan lo suyo propio, pero no lo que es de Cristo Jesús. Voy a decir algo que es un poco brusco, pero va aquí, no es culpa mía. Ahí está en el texto. Fíjate que lo mínimo que debería hacer un cristiano, mínimo, así, pero mínimo, sería venir al templo. Es lo mínimo. Yo siempre le digo a los hermanos, ¿por qué si el fin de semana tiene sábado y domingo, por qué usted se va a pasear el domingo? Váyase a pasar el sábado. Es que yo trabajo. Ok, usted no puede sacar permiso en el trabajo para ir a pasear, pero sí puede sacar permiso en la iglesia para ir a pasear. Estoy seguro que si usted saca permiso, si usted quisiera, usted le darían permiso para ir a pasear. Estoy seguro, porque lo he visto. Pero es que pierdo plata. Lo suyo propio. No me toques mi dinero, no me toques mi comodidad, no me toques mis ganas de quedarme en la casa, mis ganas de no ir a la iglesia, no me lo toques. Deja que yo me ocupe de mis cosas, de las de Cristo, que se ocupe el pastor. Fíjate la radiografía de un cristiano inmaduro. Tienes que preguntarte hoy si eres un cristiano maduro o eres un cristiano inmaduro. Porque aquí está escrito, y no está escrito como una alabanza. Aquí hay un reproche oculto. Aquí el apóstol Pablo está haciendo un reprochito serio. Pablo, y es increíble lo que le voy a decir, pero usted lo sabe, él había conformado un equipazo, hermano, un equipo de lujo. Fíjate que en el equipo de Pablo estaba Lucas, el doctor, estaba Bernabé, estaba Timoteo y agregó a Pafrodito. Hay otros hermanos, Sóstenes y otros que están ahí, que él menciona por nombre. Y de todos ellos, yo me pongo a pensar, todos están con Pablo. Y Pablo está dictando la carta porque él no la escribió, la dictó. Y entonces, suponga que estamos sentados a ver, Gerlin, Yamilet, Joanito y Carmencita, que son los que están más cerca ahorita aquí. Los cuatro estamos sentados ahí y yo estoy dictando la carta. Entonces yo me siento a dictar la carta. Y le digo, ponga ahí, voy a mandarles a Giovanni, porque él piensa igual que yo y está preocupado por la iglesia. Porque de los otros, todos andan buscando lo suyo y no lo que es de Cristo Jesús. ¿Cómo se siente, Llamita? ¿Verdad? Carmencita, ¿se siente bonito? Eso fue lo que pasó. Y no solo eso, Pablo le está escribiendo a Filipenses, eso era una carta, eso lo iban a leer en la iglesia. Pablo estaba diciendo, todos andan detrás de lo suyo, buscando los frijoles, buscando la plata, buscando el bienestar, buscando las vacaciones, buscando el sentirme rico, cómodo, ¿sí? Y no lo de Cristo Jesús. ¿Y sabe qué es lo de Cristo Jesús? Leer su palabra, orar, asistir al templo, dar testimonio, apoyar económicamente la obra del Señor, servir en la iglesia. Eso es lo de Cristo Jesús. Eso hace un cristiano maduro. Pero el cristiano inmaduro dice, no me toquen lo mío, déjame seguir buscando lo mío. Y dice la Escritura, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Nos hace falta priorizar, hermanos, poner primeramente lo que está en primer lugar. Sigamos leyendo para ir avanzando y veamos aquí cómo es el servicio de un pastor en formación. Verso 22 habla de Timoteo y dice, porque ustedes ya conocen los méritos de Timoteo, que como un hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Hace unos días comentaba yo acerca de
que Dios ha puesto a mi lado a personas que me ayudan en el ministerio. Pero no son muchos, hermano. Y yo deseara que fueran más. Fíjense que si cada uno de nosotros se ocupara de la obra del ministerio, ¿cómo sería esta iglesia? Hace unos días estoy orando por un proyecto que ha estado en mi corazón toda la vida. Los que tienen aquí conmigo 25 años, que los cumpliremos ahora en el mes que viene, saben que 4 veces hemos hecho el intento para hacer células en las casas. Al día de hoy tenemos una célula muy, muy exitosa que tiene 3, 4 años, donde los papás de la hermana Gerling y la atiende la hermana Gerling. Pero es la única célula que tenemos presencial. Necesitamos que la iglesia crezca, necesitamos que las células se manifiesten. La iglesia más grande del mundo está en Corea, tiene 1 millón de miembros. Y la razón por la que esa iglesia crece y sigue creciendo es por sus células, porque ahí llega la gente del barrio que no vendría a la iglesia, llegan a las casas. Y la iglesia va creciendo, va creciendo. Pero fíjate qué interesante, el servicio a Dios no es como la prioridad en nuestras vidas. Este muchacho estaba a la par de Pablo haciendo el trabajo como Pablo. Ahora, no le importó que Pablo fuera el que se llevara las luces, él estaba a la par trabajando. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Por eso empecé el mensaje con 1 de Pedro 4:10, que lo vamos a poner aquí otra vez. Cada uno, según el don que ha recibido, compártalo con los demás, para que así todos seamos hallados buenos administradores de las muchas formas en que Dios manifiesta su gracia. Sigamos en el verso 23. Aquí vamos a hablar acerca del ministerio y de las responsabilidades personales. Pablo dice en el verso 23, así que a Timoteo espero mandárselos, pero no ya, no se los voy a mandar ya. Se los voy a mandar luego que yo vea cómo van mis asuntos. Recuerdo cuando mis hijos tenían, 13 años y 16 años, vino Maynor hoy, Maynor Pérez. Sí, tienes que cortarme el pelo, Maynor. Ya es hora. Ya no me deja ni ver. Mis hijos fueron a una reunión de un ministerio que se llama Hijos de Pastores, HP, así se llama. Y fueron solo una vez, porque no les gustó. Y la razón por la que no les gustó es porque la persona que ministró la predicación hizo su predicación suponiendo que todos los hijos de pastores que estaban ahí estaban sufriendo mucho porque su papá, en virtud del ministerio, los había abandonado para seguir con la obra, no los veía, no iba a sus... Y mis hijos decían, pero es que a nosotros, la gente nos preguntaba que por qué nosotros no estábamos llorando ahí como todos los demás. Y Brandon, que es más directo, les dijo, es que no, eso a nosotros nunca nos ha pasado. Mi tata va a todas las reuniones, siempre que hay cumpleaños ahí está, él juega con nosotros, él va a pasear con nosotros, todos los sábados vamos a la cancha de básquet a echar canastas. Y usted sabe qué, hermano, yo por eso recibí muchas críticas. Había gente que me criticaba porque yo iba todos los sábados a jugar básquetbol con mis hijos, ahí en el centro. Lo hicimos por 15 años, hasta que a Yasmín se le ocurrió irse, insoportable. Sí, Señor la perdone. En diciembre viene, para los que quieren saber. El hombre de Dios debe también cuidar de sí mismo y de su familia. Hermanos, es un balance, un equilibrio. Usted es cristiano, usted debe ocuparse de las cosas de Dios. Si no, estamos en el rango de inmaduros, pero debe haber un balance. Me ocupo de las cosas de Dios y me ocupo de mi familia. Claro, la prioridad, ¿verdad? Mi prioridad es mi comunión con Dios. Y ahora
veo los asuntos de mi familia y los míos sin que desmejoren mi atención de las cosas de Dios. Pablo se lo escribe a Timoteo un poco más adelante. Primera de Timoteo 4:16, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti y de la doctrina. Le está diciendo, haga la parte que a usted le toca, pero cuide la doctrina. Ahora, en el verso 24 vamos a ver la fe y la confianza de un hombre de Dios. Pablo está pensando en que él va a ir a Filipos. Algunos estudiosos dicen que sí regresó a Filipos después de esto, y dice: y confío en el Señor que yo también iré pronto a veros. Aquí el apóstol Pablo da muestras de cómo él siente su corazón con respecto a la iglesia. Decíamos el viernes, hizo 8 días en la reunión, que a veces me ha pasado a mí que yo paso toda la noche enfermo. Yo tengo algunos problemas de salud, poquitos, tal vez unos 35 o 40 problemas de salud tengo, poquitos. Entre ellos una sinusitis. De hecho, hoy estoy luchando con eso, estoy tomando antibióticos. Pero hay días que paso toda la noche en vela con algún dolor, y al llegar al momento de predicar, yo predico y usted no se da cuenta. Y entonces hablábamos de esto en el consejo ministerial, de que uno lo que hace es que camina por fe. Porque si yo me basara en el dolor que estoy sintiendo a las 7 de la mañana para no venir al templo, simplemente no vengo. Pero la fe te hace decir: voy, el Señor va a estar conmigo. Entonces, aquí hay un principio de Pablo. Pablo estaba en la cárcel. Cuando él escribe esto, estaba amarrado a un soldado romano. Y estaba en el plan de que si le decían así, porque el emperador en ese tiempo era Nerón, fíjate. Al final pasó, pero en la segunda vez. En esta vez, él fue liberado. Fíjate, ¿esto qué te dice? Hermano, tal vez usted diga: yo no tengo lo que se necesita para servirle al Señor. Tienes lo más importante, la fe de que Dios te sustenta. Nosotros no somos capaces por nosotros mismos. Muchas veces yo antes de predicar y alguien me decía que era imposible. No, no es imposible. Muchísimas veces me pasa que yo estoy en un puro temblor. Porque ustedes me atemorizan, ¿no? No, no. El que escribió la Biblia, el que inspiró la Biblia, el dueño de esta palabra me está escuchando cuando yo predico. Ese es el temblor. Que debo hablar lo que Él quiere que yo hable y no lo que a mí se me ocurre. Yo no soy capaz por mí mismo. Yo lo dije el domingo pasado, aquí hay gente con más títulos y más preparación. Por ejemplo, cualquiera de ustedes que sea licenciado, o sea máster, aquí hay varios másters, o sea doctor, aquí hay algún doctor también, ha llevado cursos especializados en investigación en sus universidades. Yo he llevado algún curso de investigación en el seminario bíblico, pero no a ese nivel, a nivel de bachillerato, no a nivel de maestría ni de licenciatura. ¿Qué hace que yo pueda enseñar la palabra? Su gracia, su llamado, pero no mis capacidades. Tal vez usted piense que usted no tiene capacidades. Déjeme decirle que sí. La mayor capacidad que usted tiene es fe. Descubra el don que usted tiene y láncese a trabajar para la obra del reino de Dios como es debido, con la fe de que Dios va a prosperar su camino. Así es como funciona. Si usted a este punto no ha hecho el involucrarse en la obra del Señor, hoy es un buen día. Tome, querido hermano, una decisión. Ahora llegamos al tercer ejemplo, Epafrodito. Epafrodito es un hermano muy, muy especial. Acabamos de hablar de ministerios
acabamos de hablar de dones y ahora vamos a hablar de misiones. Lo de Pablo era un ministerio y ahora vamos a hablar, y hablamos de dones y ahora vamos a hablar de misiones. Epafrodito es un hermano que está en la iglesia de Filipos y los hermanos que están en Filipos se dan cuenta que Pablo está en la cárcel y entonces recogen una ofrenda y se la mandan a Pablo por medio de Epafrodito para que Pablo tenga cómo pagar la casa, cómo comer. Es la forma en que ellos se encontraron, y además le hiciera algunas preguntas a Pablo y también le contara algún chisme, porque ahí en el capítulo 4 usted va a ver que Evodia y Sinti que están peleando y el que llevó el chisme fue Epafrodito, ¿verdad? Ese fue el que dijo. Y entonces Pablo lo pone como ejemplo. Fíjate cómo lo pone de ejemplo. El verso 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Y aquí quiero que haga un paréntesis grande. Fíjese la descripción que hace Pablo de Epafrodito. Usa 3 adjetivos para describir a Epafrodito. Primero dice mi hermano, luego dice mi colaborador, y luego dice compañero de milicia, y el cuarto ya lo vimos, pero los 3 tenían que ver con Pablo, y luego dice vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Muchacho, más carga. Era hermano como somos todos, pero además era colaborador. O sea, a él le importaba la obra, y entonces él en lo que se podía colaborar, él colaboraba. Ese es un colaborador. Si usted no ha encontrado su ministerio, te dice, no, yo no sé si yo tengo el don de fe. Qué lindo el don de fe, por cierto. Ay, Padre. El don de fe es aquel que tienen algunos hermanos que oran creyendo y lo que piden se les concede. Ese es el don de fe. Y oran por imposibles y Dios los concede. Usted dice, yo no tengo el don de fe, ¿ok? No tengo el don de sabiduría tampoco. Me jalo unas tortas, bueno, está bien. Pero usted puede ser un colaborador. ¿Quién es un colaborador? El que colabora. ¿Y en qué puede colaborar? En lo que haga falta. Vamos a ayudar a limpiar la iglesia, vamos a ayudar a pintar la iglesia, vamos a ayudar a la escuelita dominical, vamos a donar para las meriendas de la escuela dominical, vamos a ver si hay un bombillo quemado y lo cambiamos, vamos a comprarle una gorra al pastor porque la que tiene está muy fea, no sé, cualquier cosa. No es cierto, la que ando me la regaló Tita. Pero colaborador. Y luego dice compañero de milicia. ¿Usted sabe la trascendencia que tiene eso, hermano? Somos soldados de Jesucristo y necesitamos luchar juntos. Lo vimos anteriormente cuando Pablo dice combatiendo juntos en la fe. O sea, toda esta carta de Filipenses es riquísima, pero nos llama a la unidad. Esta carta la llama la carta del gozo, sí, menciona mucho las palabras del gozo, pero esta carta más bien es llamando a la unidad, al servicio, a la entrega, a la humildad, al compañerismo. Los pastores tenemos un dicho, como yo soy muy chismosillo, se los voy a contar. Los pastores siempre tenemos un círculo pequeño al que llamamos JJJ. Juan, Jacinto y José. ¿Quiénes son Juan, Jacinto y José? Hay ayuno, ahí están Juan, Jacinto y José. Culto de oración, Juan, Jacinto y José. Hay que limpiar la iglesia, Juan, Jacinto y José. Vamos a ir a evangelizar, Juan, Jacinto y José. Ahí están, siempre. Siempre, 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 siempre. Qué bonito sería que todos fuéramos Juan, Jacinto y José. Compañeros de milicia. Pero sabes que cuando yo iba a empezar a ser pastor aquí, una semana antes, me encontré con Pablo Valverde y me dijo, Pablito, quiero que sepas una cosa, habrán momentos en que hay mucha gente a tu alrededor, pero habrá momentos en que estarás completamente solo haciendo la obra. Prepárate. Y yo dije, ¿será? Y hermanos, en este caminar de 25 años, a veces me he encontrado totalmente solo. No se sienta mal, porque algunos de ustedes tienen mucho rato conmigo, pero a veces
he estado como Jesús en la barca después de que decapitaron a Juan el Bautista, remando solo. Y a veces con algún temor. No crea que no, a veces he tenido temor de que algún hermano inconforme levante una división. Y a veces he tenido que poner de mi parte y hacer más de lo que debería hacer con tal de evitar que eso vaya a más y se convierta en una división. Hoy les estoy revelando cosas que tal vez usted no se imagina que pasan, pero han pasado. Vamos a ir terminando. Versículo 26. En este versículo vamos a ver la actitud de Epafrodito. Epafrodito dice, él estaba en gran, porque él tenía gran deseo de verlos a ustedes, a todos ustedes, y gravemente se angustió porque ustedes se dieron cuenta que él había estado enfermo. Epafrodito estaba preocupado, no tanto de su enfermedad, sino de lo que los hermanos estaban pensando, la angustia de ellos. Pero vamos al verso 27 al 29. Y aquí en el verso 27 al 29 nos va a decir que la iglesia debe valorar a los hermanos que trabajan en ella, desde el pastor hasta todos los demás, ¿cierto? Fíjate como dice la escritura aquí, verso 27. Pues, a ver, ¿dónde estoy? Pues en verdad estuvo enfermo y estuvo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de mí, no solamente de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no llevara tristeza sobre tristeza. Aquí tengo más que decir, pero voy a decir solo esto. El apóstol Pablo no tiene ningún problema en mostrar su corazón y decir, yo estoy triste. Y si Epafrodito se hubiera muerto, estaría más triste. A algunos les parece que el pastor no debería expresar sus emociones, porque eso se ve mal. Un hombre de fe diciendo que está triste, es un hombre igual que todos. Aquí Pablo dice, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que ahora le envío con mayor solicitud, para que al verle a ustedes de nuevo se gocen un montón y yo esté con menos tristeza, porque Pablo estaba triste de que aquellos estaban tristes. ¿Se acuerda? El corazón del pastor se aflige cuando usted se aflige y se goza cuando usted se goza. Y ve el verso 29. Reciban pues al hermano Epafrodito, recíbanlo en el Señor, háganlo con todo gozo y tengan en estima a los que son como el hermano Epafrodito. ¿Se acuerdan los adjetivos de Epafrodito? ¿Sí se acuerdan? Hermano, colaborador y compañero de milicia. A los hermanos que son aquí en la iglesia, colaboradores y compañeros de milicia, tengámoslos en alta estima, hermanos. En alta estima. Yo quería brincarme al verso 30, pero el Señor no me deja, porque si está en la palabra de Dios hay que predicarlo, ¿verdad que sí? Si está en la palabra, hay que predicarlo. Fíjese que este muchacho, Epafrodito, llegó donde Pablo con la bolsita de plata. Le dijo, Pablo, aquí le mandaron los hermanos de Filipos, tome, para que pague la casa, para que coma y para que se compre unas chancletas, que esas están muy feas. A algunos les duele lo que la iglesia le da al pastor, no a todos. Yo bendigo a Dios porque esta iglesia es muy generosa conmigo, pero hay a quien le duele. Bueno, cosa de él, ¿verdad? La iglesia de Filipos mandó, pero resulta que lo que mandó no alcanzó. Le pasaron las de esta iglesia el mes pasado, que no alcanzó. Así es de que si usted puede mejorar su ofrenda y su diezmo, se lo vamos a agradecer, porque el mes pasado no alcanzó. Y entonces Pablo, Epafrodito le da la cuestión, y como no alcanzó, ¿qué es lo que hace un colaborador? De ahí hay que hacer algo. Pero piensa, pero Pablo está amarrado aquí, Pablo no puede hacer nada. ¿Qué pensó Epafrodito? De ahí voy yo a ver qué hago. Y eso de voy a ir yo a ver qué hago, lo puso en peligro de muerte. Y fíjate que él no le importó
llegar incluso hasta exponer su vida con tal de suplir lo que hacía falta. ¡Qué ejemplo, hermano! A mí me hace gracia, yo dije que quería brincármelo porque a mí no me gusta hablar de esto, pero voy a decírselo. ¡Qué ejemplo! Yo a veces, yo digo cosas como estas, que hace falta plata y que no alcanzó y todo, y algunos lo oyen, les entra por aquí, les sale por aquí, y hasta se molestan, dicen, pastor, hablando de plata. Y en cambio Epafrodito dijo, falta plata, ¿qué hacemos? Y no habiendo más, se fue él a ver qué hacía, y eso casi le cuesta el pellejo. Pero a él no le importó, ¿por qué? Era la obra del Señor. Lo que le estaban dando a Pablo no era a Pablo, lo estaban dando a la obra del Señor. Y cuando nosotros entendemos eso, que nosotros no le damos a los hombres, sino a la obra del Señor, nuestro corazón cambia. Deja de ser egocentrista, deja de ser inversionista, ego-inversionista, ¿verdad? Y nos volvemos Cristo inversionistas. Vamos a terminar ahí en el verso 30. Fíjate lo que dice el verso 30. Porque por la obra de Dios estuvo próximo a la muerte, poniendo su vida, exponiendo su vida, ¿para qué? Para suplir lo que faltaba en vuestro servicio de mí. Pablo no tiene problema en decir, hermanos, les faltó un pedacito. Hermanos, gracias por lo que me mandaron. Lo vamos a ver en el capítulo 4. Pablo dice, gracias por lo que mandaron, pero vieran que como hizo falta, Epafrodito se fue a buscar y expuso su vida y estuvo muy cercano a la muerte. Hermanos queridos, una cosa que sería bueno que todos entendamos es que somos miembros de la iglesia. Somos miembros. Esta iglesia es la iglesia de Jesucristo. Usted y yo somos parte. Debemos servirla con amor y apoyarla con amor y tratar de que se levante con amor. La parte económica es solo una parte, pero no la olvidemos. Pero también está el evangelismo, también está el servicio, también está la administración. Hay mucho por hacer. A cada uno que Dios le ha dado un don, póngalo a trabajar. Que Dios me los bendiga. Cierre sus ojitos y vamos a orar. Señor, gracias por permitirme hablar tu palabra en esta casa a mis hermanos. Te ruego, Señor, que nos ayudes para que podamos llevar de las palabras a los hechos y hacer tu voluntad, siendo que nosotros fuimos creados para la alabanza de la gloria de tu gracia, eficazmente cumplir nuestro propósito. Por Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Los espero el jueves para el estudio bíblico. Salude a todos los hermanos que pueda. Dios les guarde. Para Cristo. Para Cristo.